Billy, la ley de medicamentos para mí es casi una tragicomedia, porque en realidad yo he escuchado comentarios que la ley que propuso el superintendente de competencia era muy superior a lo que terminamos teniendo. Me gustaría conocer tu opinión inicialmente de eso. Sí, o sea que la ley que propuso el superintendente es por bastante mucho mejor que esta, y se ve que se fue hecho en parámetros técnicos, ¿verdad? No en parámetros políticos. La ley que tenemos, primero la ley, ¿verdad? Porque hay que hacer diferencia entre la ley y el reglamento que están aplicando, que no tiene muchas cosas que ver con la ley a veces. O sea que está muy antojadizo el reglamento. Pero la ley en sí lo mismo. Si la ley, yo me acuerdo que fue aprobada a la carrera, cuando la leí me parece hay cosas que están pero bien mal redactadas o mal hechas, y al final todos los partidos políticos la aprueban. O sea, Arena al final mejor que se suma, porque dicen, no van a decir que yo quiero que la medicina esté cara, porque eso es lo malo, como te digo, cuando se polariza la política. Cuando está polarizada la cuestión, entonces este defiende a los ricos, este defiende a los pobres, y la verdad que deberíamos de hacerlo más técnico y más en beneficio del pueblo. Y el pueblo se refiere a todo el mundo, ¿verdad? O sea, no, y con evidencias, porque yo creo que nadie puede negar, Billy, que la medicina, así como los boletos aéreos, son más caros aquí en El Salvador que en el resto de Centroamérica. O sea que algo anda mal. O sea, lo que pasa es que tal vez no es toda la medicina. No es toda la medicina. Entonces, yo siempre estoy de acuerdo que, por ejemplo, si las telefónicas están abusando, no es todas las telefónicas, sino, o puede ser que sean todas, pero hay que puntualizar cuál es el abuso y hacer una acción contra ese abuso. Entonces, si teníamos, por ejemplo, algunas medicinas que estaban más caras, primero puedes hacer una acción de publicar en el periódico y decir, mire, que, o sea, la ley del consumidor, o sea, la defensa del consumidor venga y diga, mire, tal medicina en Guatemala vale tanto, en Honduras vale tanto, en Nicaragua tanto, y aquí mira cómo está. Con solo eso yo creo que hace una acción moral. Una presión. Una presión moral. Y luego, si eso no funciona, cuando hay abusos de mercado, se debe de hacer un reglamento al abuso de mercado, pero no una ley en la que... Yo esta ley me recuerda a la ley de los colegios privados, que vino una ley que yo me acuerdo que ven como 2 colegios privados que estaban abusando de los cobros, y tienen una ley que realmente esa es la mayoría de los partidos de derecha votaron, que yo no lo esperaba ni de un partido socialista tan drástica, porque le piden a los colegios privados que tienen que preguntarle al padre de familia si están de acuerdo con aumentar los ¿cómo se llama? Aranceles, ¿verdad? Tiene que estar el 50+1 presente de los padres de familia, que es algo difícil que los padres de familia lleguen a estar presentes el 50+1, y no lo pueden aumentar para crear utilidades. Y estos colegios, la mayoría en los pueblos, como yo vivo, son colegios de familia que tienen... No, pero no le digas pueblo a Santana, por favor, si Santana es Santana. Es sagrada para mí Santana. Pero, o sea, las ciudades pequeñas del interior del país, mucho colegio privado es un negocio familiar. Y hay tanto colegio privado que tú puedes cambiar. Ya la ley te decía que podías cambiar al niño 1 año, 2 años antes, te avisaban que va a aumentar la cuota y tú no te parece, lo cambias. Pero viene una ley en la que te hace eso. Dentro de 10 años, Alfredo, no va a haber una buena educación privada en los colegios privados, solo porque los que son ONG pueden aumentar. Entonces van a tener que convertirse probablemente algunos privados en ONG, y de la ONG van a tener que vivir la familia, o sea que es algo que tampoco no es correcto, en mi opinión, ¿verdad? Pero ¿cómo pudieron aprobar una ley así? ¿Y cómo podemos permitir que esto siga? Porque en 10 años, como te digo, y además tú tenés las escuelas públicas. O sea que si tú no querés pagar en un colegio privado porque es muy caro, puedes llevar a la escuela pública. El problema que tenemos es que si tú ves, el Ministerio de Educación está haciendo grandes investigaciones en las escuelas privadas, pero en las públicas no importa que no tenga techo. A la privada le exige biblioteca, le exige esto, le exige aquello, y la pública no importa. O sea que este gobierno y el anterior hicieron lo mismo. Los pobres no nos importa. Nos importan los ricos, que hay que estar fiscalizando. Fíjate que lo trágico de esto, y aunque ya no salimos del tema de los medicamentos, pero es un tema interesante, lo trágico de esto, Billy, es que lo bueno que se había hecho en educación fue lo primero que eliminaron. Sí. O sea, Educo. Sí. O sea, el hecho de que la educación pública está en las manos del sindicato de maestros y que es politizado, y en todas partes se cuecen habas, porque mira lo que está sucediendo en México. Sí. Pero es trágico que el que sale perdiendo siempre es el pobre. Y muchas veces sus mayores verdugos
son aquellos que dicen defender al pobre. La ley de medicamentos, o sea, bueno, como digo, tiene bastantes cosas malas y algunas cosas buenas. Por ejemplo, una cosa que trae que es buena, que a unos médicos no les gusta, es de que tú en tu receta deberías de colocar, por ejemplo, el nombre comercial de la medicina y el genérico. Y el paciente cuando llegue a la farmacia deberían de decirle, mire, este es el comercial que le recetó el doctor, vale tanto, y estos son los genéricos que tenemos o los equivalentes, porque a veces hay de otra marca que es equivalente. A unos médicos no les gusta porque ellos dicen, yo no estoy seguro de lo que le van a vender en la farmacia, que la calidad sea la misma del que yo estoy recetando. Pero por eso hace de que las personas puedan decir, bueno, si me alcanza el dinero para comprar lo que el doctor me recetó, lo voy a hacer, pero si no me alcanza, pues voy a tener que tomar una opción de las que me están ofreciendo desde la farmacia. Eso no se está cumpliendo, está en la ley, pero los mismos que están aplicando la ley le dicen que no, eso no lo van a cumplir ahorita. Y eso te haría bajar la medicina bastante y sería en el libre albedrío de la persona o la capacidad económica de la persona, porque el libre albedrío, cuando tenés el dinero Depende de la cartera. Depende de la cartera. Y a veces no, es por capacidad económica, o sea que no pueden comprar esa medicina que el doctor les recetó y tienen que comprar una opción. Entonces, desde ahí ya tenés una cosa, pero dejás que siga todavía el medicamento de marca que es caro, ¿verdad? Y que si estuviera abusando a nivel de mercado, la ley decía que había que aplicarle, por ejemplo, si Viagra, por ejemplo, está siendo abusando de mercado, tendría que haber aplicado cuánto cuesta este en Guatemala, Honduras o Nicaragua. Pero la ley lo que hace es, compara a todos los sildenafil y similares, y entonces, claro, baja el precio de $10 a 1. Pero está comparando personas que no tienen marca, que no, o sea, entonces eso lo hace incorrecto. Y que pueden ser placebo, ¿verdad? Pueden ser buenos o malos, pero lo importante es de que la marca existe. O sea, y eso tiene que ser comparado en base a... Por ejemplo, ahorita han demostrado que ciertas marcas de carro ya son mejores que otras que considerábamos de Europa muy buenas y están ganándole algunas marcas coreanas a unas europeas. Pero si el hombre quiere comprarse un carro alemán que vale el triple de lo que vale el coreano... Los alemanes son los mejores. Yo sé. Y por mucho. Bueno, un carro inglés, pues quiere comprarse un carro inglés y que valga el triple del carro coreano y es peor el inglés. O sea, él tiene la capacidad económica de hacerlo porque él le vas a quitar ese producto. Entonces, es difícil defender públicamente de que dejen la medicina cara, pero cuando ya tú lo quieres ver bajo el punto de vista de economía, todos esos visitadores médicos que ya suman como 160 más o menos, que se quedan sin empleo, no es que se quedan sin empleo ellos son de los top, son de los mejores, probablemente van a desplazar a los que están en el siguiente nivel, ganando la mitad de lo que ganaban, probablemente reduciendo la economía de su familia, reduciendo el gasto que hacen hacia afuera. Estos que son desplazados van a desplazar a los que están más abajo y estos obviamente ya no dejan que entre la oportunidad del joven que quiere empezar a trabajar, ya no deja que trabaje. Y todas esas cosas son las que a veces no ven las personas que no tienen empresa o no son emprendedores cuando aplican leyes en esta manera, como la aplican, ¿verdad? O sea, no, y tal como platicábamos fuera de cámara, el funcionamiento práctico y real de lo que es la medicina y en los medicamentos aquí en El Salvador, aquí tenés la realidad de que cuando no hay receta o cuando alguien se automedica, el dispensador, que muchas veces, a veces no tiene ni siquiera bachillerato, es el que receta las medicinas, ¿verdad? Ahora, esto tiene su contraparte, esto de tener médicos en la farmacia, ¿verdad? Que yo me pregunto qué es lo que va a recetar un médico que el sueldo se lo paga la farmacia, ¿verdad? Bueno, va a ser, yo sé que se ve feo, pero va a ser por lo menos una mejor receta que la que está haciendo el dependiente, que el sueldo se lo paga la farmacia. Sí, pero... sí, tienes razón, pero lo que pasa es que igual un médico puede trabajar en un hospital privado y el hospital privado puede tener su farmacia, pero yo creo que de 10 médicos, 2 serían así, 8 médicos no se van a dejar, o sea, presionar porque tiene que recetar esa medicina. Sí pasa en los hospitales de caridad, en el Seguro Social, porque tienen un cuadro básico pequeño y para ciertas enfermedades, y obviamente el médico tiene que como ajustarse a eso, y hay enfermedades que no hay medicamentos para ellos ahí, o no tiene la especialidad para poder prescribir esa medicina y la cita con el especialista en 2 o 3 meses. Pero eso es algo bien importante que hay que decir. La pobreza ha aumentado en el país 10% más o menos. Claro. Eso hace de que los hospitales públicos... Y ha aumentado bajo aquellos que dicen defender a los pobres. Sí, claro. Pero ese 10% ha aumentado también su consulta en el hospital público. Entonces la medicina más cara, la más cara que hay en el país,
es cuando alguien que va a un hospital público porque no tiene dinero, porque es realmente pobre, que gana $2 al día, $1 al día o no gana nada y no encuentra la medicina. Ese es el peor, porque él tiene que no encontrar su medicina y tiene que ir a comprarla a la farmacia privada. ¿Y por qué tiene que ir a comprar una farmacia privada si la empresa pública tuvo que haberle dado la medicina? Entonces es la medicina más cara que nadie está dando nada. Realmente la ley es, si pudiera beneficiar a alguien sería la clase media, pero no la clase pobre. No, y aquel dicho que dice que no hay energía, y en este caso yo lo cambiaría a medicina, no hay medicina más cara que la que no se tiene, Sí. porque tiene en muchos casos cosas fatales, ¿verdad? Sí, de hecho ya están queriendo corregir eso porque hoy escuché al director de medicamentos diciendo de que sí, que hay ciertas medicinas que van ellos a transar de que la vendan directamente a la farmacia para que no pasen por la droguería. No es tan simple. Bueno, primero están reconociendo que es mentira todo lo que decían, porque decían de que sí, que se vayan, no importa, porque aquí está el equivalente, aquí está el que es similar. Pero cuando se dan cuenta que medicinas para las convulsiones, medicinas para la presión arterial, son medicinas muy delicadas y que no es tan sencillo decir esta es realmente igual que esta, entonces ellos mismos están corrigiendo todo lo que mintieron, ¿verdad? Entonces tienen que buscar ahora cómo salir Pero adelante. fíjate que ese es producto, Billy, como hablábamos al principio, de la politización Sí, de estas o sea leyes, y la irresponsabilidad. Y la polarización, porque ellos quieren decir que no, que estas son empresas voraces. Y las droguerías tienen un porcentaje de ganancia como en el 3, el 6%, eso gana una droguería más o menos. El porcentaje que ven ellos es el del 28%, ¿verdad? Pero obviamente el 28% no dice que ellos son los que se encargan de ir a cobrar, que son los que se encargan de despachar, que son los que se encargan de embodegarlo, etcétera. O sea que la mayoría de la gente que no tiene empresa, si usted le dice, vaya, este vaso de agua le cuesta menos de $0.01, porque eso cuesta el agua esa, menos de $0.01. Pero realmente cuando tú dices, bueno, hay que lavar el vaso, tengo que tener una persona para que atienda, para cuando va a entregar el vaso, tengo que ir a traer el vaso, y cuando se quieren los vasos tengo que reparar los vasos. No, ellos están diciendo, mire, cuesta menos de $0.01 y la vende a 5. ¡Qué barbaridad! Entonces, así son. O sea, o ellos te hablan de una manera en que te dicen, mire, está el 5.000% arriba del precio. ¿Cómo? Nada puede estar arriba del 100. O sea, entonces significa que ahora que bajó el precio, tendría que darle dinero. Cuando usted va a comprar esa medicina en la farmacia tiene que darle $4.000 de vuelto, porque del 5.000% va a bajar a cuánto, pues. Entonces, yo creo que es la forma de hablar que polarizan. Sí. Y entonces al polarizar empiezan a esto de ricos contra pobres, etcétera. No, mira, y lo trágico de esto, y vuelvo a enfatizar la palabra trágico, porque es trágico, es que todo esto es producto del abuso. O sea, como ha habido abuso, y ha sido un abuso tan evidente, o sea, que la indignación la han aprovechado aquellos políticos para sacar raja política. Sí. Y no se olvidan que en ese proceso a quien se están llevando de encuentro es al enfermo, y dicho sea de paso, al enfermo más pobre. Y decía, habría que hacer un estudio porque, como claro, varios laboratorios de droguerías le quitaron productos o están ganando menos por uno, pues decidieron ya que no dan rebajas, no dan bonificaciones. Entonces la medicina en promedio puede ser que haya subido. Porque antes la persona iba a la farmacia y le decía, le voy a dar el 25%, 30% de descuento, le daban el 1+1, yo qué sé. Ahora no están haciendo nada de eso. Habría que hacer un estudio para ver si la medicina está más cara o más barata. Mira, sí, es que a mí me da risa porque me pasa a mí, pues, o sea, yo de las 4 medicinas que tomo, una desapareció del mercado. Y es cierto, o sea, conseguí un producto de marca Merck. ¿De otra marca? De otra marca Merck, que me sale más barato. Pero por los otros 3 productos ya no me dan el descuento de la tercera edad. Sí, así que... habría que hacer un estudio realmente si ha bajado o ha subido la medicina. O sea, qué bien que baje la medicina, pero no puede ser algo que sea a la fuerza, porque si al final siempre, como estamos con los colegios, al final en 10 años vos vas a tener malos colegios, ¿verdad? Entonces, o sea, que eso es lo peligroso, la pérdida de empleo que ocurre. O sea, definitivamente yo no le veo más que están haciendo política con la medicina del pueblo. No, o sea, y aquí bien cabe el dicho aquel que dice que va a salir más cara la medicina que la enfermedad. Sí, y como tú dices, lo que tienen que haber hecho es quién abusa. O sea, este está abusando, ok, agarremos a este. O sea, esa es la manera de poder parar un abuso. No, y ahí o sea, no vamos a decir ahorita que porque hay gente que anda manejando a 140 kilómetros por hora, bueno, ahora todo el mundo le vamos a poner multa.
O sea, eso es más o menos. O sea, no, agarre al que anda a 140 kilómetros por hora y a ese póngale. No, y ahí una multa. existen las instituciones, pues está la Defensoría del Consumidor, Claro. está el superintendente de competencia, está el mismo ministro de Economía, que dicho sea de paso, es una persona que viene de la defensa del consumidor. O sea, es una persona que comprende perfectamente lo que significa explotar al consumidor. Bueno, en el próximo segmento, Billy, vamos a hablar de arena. Yo creo que es algo que a los areneros, y yo también me considero arenero, nos debe de preocupar a todos. Por favor, no nos cambie, ya volvemos.